Muy buenos días. El día de hoy nos encontramos con mi compañera Sandy y yo. Estamos haciendo el AK3 para las relaciones intergubernamentales en Colombia. En este caso, estamos haciendo el análisis de las utilidades del análisis de redes de políticas públicas. Entonces, la utilidad del análisis de las redes públicas es un documento que escribió la doctora Cristina Burgen, es donde nos explica varias cosas sobre cómo en Europa y en Latinoamérica se han venido investigando las políticas para una mejora. Entonces, en este caso, listo. Me dice redes como modelo de interpretación de intereses. Entonces, el origen del el enfoque de redes de políticas públicas tiene una partida en los años de 1990 en Europa. Entonces, desde ahí empezamos a cómo las redes de modelos de intermediación de intereses, pues es uno de los aportes de las redes como modelo de interpretación de intereses. Estas están en el libro que escribió Marsh y Rodet en 1992. Entonces, nos dice que pues, básicamente es un grupo o complejo de organizaciones conectadas entre sí por dependencias de recursos y distinguidas de otros grupos o complejos por rupturas entre las estructuras de dependencias. Entonces, todos se van interconectando para sí mismo ir dando su apoyo e ir creando su comunicación entre ellas y poder sacar adelante los proyectos. Entonces nos dice también que las redes pueden ser diferentes entre sí por una serie de rangos relativos a las propiedades estructurales, donde cada uno, perdón, cada uno puede tener diferentes conceptos, diferentes profesionales, pero todo siempre enfocado a un mismo propósito o a una misma política, por lo regular es lo que se hace o envía de la comunidad. Esto nos dice también que desde esta perspectiva, la introducción de las redes es una forma de reconocer que las políticas públicas emergentes de la interacción entre actores públicos y privados, aceptando que el Estado no es un actor dominante ni de dicho proceso. Anteriormente, se daban que las relaciones iban solo en forma entre procesos municipales públicos, que solo lo público podía tener esa redes entre ellos, esa colaboración. Últimamente se está viendo ya que se le ha dado ingreso a lo privado, donde se hacen unas alianzas público-privadas, valga la redundancia, para llevar a cabo políticas, proyectos en común acuerdo, sin que el Estado esté al frente o a la cabeza de esos proyectos. Simplemente se le delegan la responsabilidad a un tercero, una empresa privada, el cual adquiere los recursos y los ejecuta en pro de la comunidad o de un beneficio que está en una política pública. Eh, un ejemplo de la política en un lugar de memorar de la autoridad del gobierno que elabora política pública. Este caso podemos hablar una política de construcción familiar donde pueden adquirir viviendas para esas unidades de la familia. Lo que hacen es, hacen su convenio, reciben el dinero o parte del dinero que le recibe la entidad la cual está encaminado. Ellos crean su proyecto ya enfocado a una vivienda familiar
bien sea apartamentos o unidades habitacionales de un piso, en el cual lo construyen en determinado tiempo y después lo empiezan a crear. Eso sí, el beneficio para los privados va a tener económico. Ellos van ganando por hacer ese proyecto. Y el Estado o el municipio en este caso le conviene más darle una comodidad a la población, una vivienda digna a estas familias que les faltan recursos. Tenemos también el enfoque conceptual de la metodología. Para analizar una red es importante identificar los actores, calificar cuáles son las metas de sus agentes y cómo se usa su influencia política. En segundo lugar, es importante determinar cómo se producen los procesos de intercambio de recursos y de información entre los actores situados dentro de la red. Lo que explicaba, eh, los actores políticos crean su política pública de casos de vivienda. Dice, vamos a crear 1.000 viviendas, el terreno ya está, va a ser unidades habitacionales, apartamentos, donde cada torre más bien puede tener 7, 8 pisos con 6 apartamentos. Entonces, ellos empiezan a transferir toda esa información a qué calidad de población, cuánta población, y empiezan a hacer la construcción con todo lo requerido. Entonces, empiezan a haber intercambios de información, de tiempos, de métodos, de cómo va a quedar construido para que en el momento de entregar todo esté acorde a las necesidades y a la normatividad que se esté ejecutando en ese momento. También en este documento tenemos estrategias de investigación. En este caso son estudios de casos. Ellos empezaron con los estudios, no solo se han conectado perdón, no se han concentrado en analizar la forma en que las dinámicas entre actores y estructuras impactan entre los resultados de políticas, sino también en mejorar el diseño de las políticas públicas. Ellos cogen casos, en este caso pues fue en Europa, empezaron haciendo esos estudios de casos donde miraban que tuvieran similitudes, hacían sus estudios, miraban cuáles eran las falencias, cuáles fueron las fortalezas y básicamente empezaron a unir esos casos con las fortalezas para mejorar los procesos de comunicación y también eliminar esas falencias que ya tuvieron. Entonces ellos empiezan a hacer toda esa clase de análisis, bien sea de los mismos estados o entre otros países, para hacer una organización y poder mejorar. En este caso, tenemos los estudios de casos en Latinoamérica, donde después de Europa es donde se crea la red eh, de gobernanza, básicamente. Empiezan a traer los políticos de Latinoamérica, empiezan a traer toda esa información hacia Latinoamérica y a aplicarla aquí en América. Relativamente son casos distintos por sus culturas, entonces empiezan a realizar esos estudios con los primeros casos que ellos empezaron a tener acá. Van a darse cuenta pues que eran distintos y empezaron a estructurarlos a eh, a las que, a los enfoques que le dábamos aquí en Latinoamérica. Entonces, uno de los casos que se dio, dice la utilización de estos enfoques para el estudio de redes rénticas en la elaboración y puesta en marcha de políticas cambiarias durante el proceso situacional de importaciones en Uruguay. Entonces ellos empezaron a hacer ese estudio de cómo las rentas le daban ganancias al Estado y empezaron a hacer las implementaciones en los demás países, haciendo una organización pues lucrativa hacia el Estado
generando ganancias que los puede hacer crecer y así ayudar a los menos necesitados, creando pues más políticas, creando estructuras viales enfocados siempre en gobernanza y en la comunidad de red de la colaboración entre lo público y lo público-privado, haciendo el crecimiento de un país. Entonces, básicamente, pues, esos son los puntos que nos da la doctora Cristina Zurbriggen en su documento. Mi compañera, pues, Sandy, sigue, pues, mapa de red, dice políticas públicas de, eh, de empleo y generación de ingresos. Exactamente, Camilo, gracias. Bueno, siguiendo el orden de la actividad de esta presentación, sí, voy a hablar de la política pública elegida para este caso, se llama Política Pública de Empleo y Generación de Ingresos en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, sí. Esta, pues, obviamente nace de una necesidad. ¿Y cuál es? Resulta que unos estudios, unas estadísticas arrojadas por el DANE muestra un desbalance, que existe un incremento y disminución de la tasa de empleo. Claro, en Cartagena de Indias hay empresas como la refinería, en donde ellos obviamente atraen o captan la mano de obra de la población local, ¿sí? Pero son unos trabajos que tienen un tiempo y entonces no son perdurables, o sea, no se mantienen. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso es que se ven esas alzas en materia, pues, en materia laboral en el municipio de Cartagena. Entonces, esto en concordancia, pues, con el plan de desarrollo, primero la gente, por una Cartagena sostenible y competitiva, ¿ya? Y pensando siempre mediano a largo plazo, se estructura una política pública que su objetivo principal y estratégico es el de superar la desigualdad, ¿sí? Que muchas personas, independientemente de que tienen profesión, tienen título, eh, no ganan lo suficiente o no ganan lo acorde a su perfil, ¿vale? Entonces, esta política pública nace o o sea, llevando este orden de ideas, esta política pública nace de la agrupación o la reunión, como lo mostramos aquí en en la diapositiva, ¿sí? De unos subprogramas sí, de unos programas que van de la mano en concordancia con el objetivo principal. Y entre ellos están sus programas para educar para la competitividad y la confianza social, el fortalecimiento de la educación media técnica y su articulación con la educación superior, el subprograma de fortalecimiento, está chiquito, del Colegio Mayor de Bolívar. Eso es una institución local que trabaja, forma a muchas personas en labores técnicas laborales. Su programa de educación para la superación de la pobreza, el ingreso y trabajo para la superación de la pobreza, ya lo leí, el fortalecimiento institucional, la inclusión para la transformación de esta informalidad, el aporte que las mujeres podemos hacer en las diferentes áreas. Primero tu mujer con autonomía y economía, entre otros. Esto todo de la mano de los ministerios. ¿Sí? Está o las secretarías de educación, de planeación, eh, la Secretaría del Interior y Convivencia, la administración, pues como tal, la administración digital, entre otras. Listo, Camilo. Entonces, esto es todo por esta presentación. Sí, entonces, básicamente sería el trabajo del ACA. Muchas gracias. Gracias, ya, profesora. Listo. Ya Ya, quedó. ya quedó, ya lo cortaste. Sí, Estás sí, sí. grabando.